Hola. Oye, Luigi, ¿cuándo un video nuevo? Te extraño. Ay, cosita. Ok, ¿quién le dice, chat? ¿Quién le dice que ya me retiré de toda esta mierda? Primero que todo, muchas gracias. Me había ido por mucho tiempo y volví con un video largo. El más largo del canal hasta el momento, por cierto. Y les gustó muchísimo. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Y me volví a ir. Perdón chicos, es que estaba ocupado. La depresión y la universidad me andaban papeando, lo siento. La anterior pelea estuvo espectacular y todo parece indicar que la que viene será incluso mejor. Puta madre, amigo, yo quería que ganara Susan. Tenemos un anuncio y todo parece indicar que la siguiente pelea será entre Simo Häyhä versus Loki. En fin, muchas gracias por su apoyo. Los dejo con la narración y análisis al completo de los últimos capítulos de Shumatsu no Valkyrie. En la 10ª batalla entre los dioses y la humanidad, el que dominó la lucha sangrienta de espadas fue el destajador de humanos más poderoso de la humanidad, Okita Souji. Okita Souji ha ganado su batalla, y contrario a lo esperado, quedó papeado en el suelo. ¿Qué sucedía con él? No se movía. Los dioses hasta se preguntaban, ¿podría ser que se desvanecerá así hacia el Niflheim? Pero, ¿puede morirse el ganador? Al verlo papeado, Gull se pregunta por el estado de su hermana Skullmold. Los miembros del Shinsengumi, compañeros de Okita Souji, salen corriendo a la arena gritando su nombre, y todos le pedían que resista. Isami Kondo lo carga en brazos. Okita estaba totalmente inconsciente y moribundo, y no respiraba. Desesperados, Kai Shimada y Heisuk Todo intentan despertarlo, gritándole, pidiéndole que no los dejara. Acabas de vencer a un dios, ¿sabes? Despierta, por favor, le decían sus compañeros. Hasta que en ese momento una voz se hizo presente diciéndoles que por favor se aparten. El dios creador, Izanagi, ha llegado al campo de batalla donde estaban los miembros del Shinsengumi. Nunca pensó que ganaría, es un ser humano increíble. Nagakura Jinpachi le grita preguntándole quién es. La pelea ya terminó, pero el dios le dice que por el bien de Susanoo no puede permitir que muera. El dios apuntó su mano con su palma, teniendo una llamativa cicatriz en ella. Nagakura le preguntó qué estaba haciendo, pero el dios se quedó en silencio. Kogoro. Al final de esta intensa lucha, en un futuro distante, mirando hacia esa tierra, desde este lugar sagrado, el cielo y la tierra, una gran luz iluminó la arena de combate, dejando sorprendidos a los dioses, incluyendo a los otros dos hijos de Izanagi, Amaterasu Okami y Tsukuyomi no Mikoto. «Manifiéstate, Onogoro», dijo el dios mientras las venas ya se exaltaban por su cuerpo debido a ese esfuerzo. Onogoro, autocondensación. Okita recobró la conciencia. Dio un suspiro. Había vuelto a respirar. Su espada poco a poco se desvaneció, y de esta salió Skullmold. El dios de la creación les dice que, con esto, por ahora no habrá que preocuparse por sus vidas. Que los lleven a la enfermería para que reciban tratamiento. Los dioses se quedan absortos. No puede ser. ¿Volvió a respirar desde ese estado deplorable? Todos los compañeros de Souji se alegran aliviados por lo que el dios acababa de hacer. Sorprendido por la acción del dios, Izami le pregunta por qué lo hizo. Susanoo dio toda su vida en esta batalla y pudo llegar a la cima de un espadachín, inspirado por el humano al que admiraba, Okita Souji, y guiado por su espíritu indomable, que nunca se rinde. Me gustaría agradecerte, en nombre de Susanoo. Los dioses en la arena se quedaron sorprendidos ante ese gesto. El señor Izanagi está inclinando su cabeza ante un ser humano. Padre e hijo son iguales, amigo. Como un dios que aprendió de los humanos hasta el final, esta batalla, sin duda, era su mejor deseo. Adiós. Izanami se va del lugar.
y todos los miembros del Shinsengumi hacen una reverencia ante él. Okita Souji despierta al fin en los brazos de su maestro y le pregunta a Kondo cómo quedó la moto. Sus amigos se alegran de que al fin haya abierto los ojos. Era un alivio. Y cansado, le pregunta a su antiguo maestro cómo estuvo su pelea. Sonriendo, Isami Kondo le dijo que esa fue la batalla de un verdadero samurái. Eso es genial, pero el señor Onigo, la voz del señor Onigo, no la escucho. El señor Onigo desapareció dejándome solo. Habíamos prometido que nos íbamos a desvanecer juntos. Yo ya no voy a poder luchar. Lo siento. Con lágrimas en los ojos, el comandante del Shinsengumi le dice que por fin logró darlo todo con la espada. Souji, luchaste hasta el final. Y abrazándolo, Kondo lo consuela diciéndole, lo hiciste bien. De verdad lo hiciste muy bien, Souji. Ya no tienes que luchar más. Sí. Okita ganó esta pelea, pero a un alto precio. A cambio no podrá volver a pelear, o al menos eso se nos da a entender. Eso para un samurái se podría decir que es un destino peor que la muerte. Justo lo que Okita le había pasado antes de morir. Dios, güey, qué triste. En el palco de los dioses, Ares estaba totalmente molesto. ¿Por qué? No lo aceptaba. No lo podía aceptar. El último ataque que lanzó Susanoo le había pegado de frente. Debería haber muerto de inmediato. Molesto, agarró a su hermano y... ¿Por qué se enojaba con el hermano, amigo? ¿Por qué Okita seguía bien? Hermes le dice que en aquel momento, Okita, cuando recibió la Musouken de Susanoo, movió ligeramente su cuerpo hacia atrás como si se hubiera desviado la parte del cuerpo que iba a recibir el golpe. Probablemente, con ese mínimo movimiento, logró esquivar el golpe mortal del filo de la espada. ¿Esquivar? ¿Cómo? Si la espada era invisible, le dice Ares. Pero su hermano le dice que él en realidad logró ver la trayectoria de la espada. Para un espadachín que ha sobrevivido a innumerables situaciones de vida o muerte, eso fue más que suficiente. El dios de la guerra pregunta que si así fue como evitó esa muerte instantánea. Su padre le dice que, además, la sorprendente técnica final que Okita utilizó, aunque tiene una diferencia entre el corte y la estocada, fue esencialmente igual que la Manuma Gaeshi de Susanoo. Cosa que yo les dije y en efecto pasó. Ares simplemente estaba choqueado. ¿Qué? ¿Usó una técnica divina? ¿Cómo es posible que un simple humano pueda hacer algo así? No tiene ningún sentido. El viejo se pone todo filosófico, diciendo que no es solo el individuo Okita Souji, fue el arte de la espada, algo creado por los humanos, lo que hizo posible esa técnica. Sí, nuevamente nos ha recordado que, en el abismo de la muerte, crecer y evolucionar en medio de la desesperación. Eso es lo que significa ser humano. En el palco de las Valquirias, Gol sonríe alegre y orgullosa por la reciente victoria. 2 victorias más. Con solo 2 victorias más podrán salvar a la humanidad. Pero al voltearse, nota que su hermana ya no está. Y se pone molesta cuando nota cómo desapareció. A la vez que Heimdall anuncia que así, con 5 victorias contra 5 derrotas, estamos completamente empatados. El Ragnarok está entrando en su tramo decisivo. La situación se ha vuelto completamente impredecible. Caminando molesta por los pasillos del Coliseo, Gol dice que de verdad, siempre dejándola atrás, es demasiado cruel. Puede que no sea de mucha ayuda, pero ella también es una de las hermanas valquirias y piensa que al menos podrían confiar un poco en ella. Mientras camina, finalmente mira a su hermana escondida en una recámara y al verla nota cómo le dice que por supuesto que confía en ella. La menor de las valquirias se asusta por esto preguntándole qué hace ahí, pero Brunhilde le dice que quiere que conozca a alguien muy importante para ella. ¿Alguien importante para su hermana Hild? ¿Quién podría ser? La Brunhilde, seria, se pone a reír, abriendo la sospecha de Gol, que finalmente nota que es un holograma, y su sospecha se confirma cuando la toca y se desvanece. Cuando Michel Nostradamus se pone a reír más fuerte. Gol se molesta con el humano, pero este le rocía una loción mientras se ríe, diciéndole que es fácil de engañar. Nostrapito, riéndose, le dice que ha caído en su trampa. Pequeña Gol. Hasta que la valquiria finalmente cae inconsciente. En su habitación personal, Brunhilde se encuentra viendo los hologramas, eligiendo el siguiente representante de la humanidad, notando que también observa a los representantes de los dioses restantes. Michel Nostradamus, Sakata Kintoki, Simo Haija y finalmente Grigori Rasputin. Aunque no vemos sus rostros, se están guardando el diseño. Sí, esta es la primera introducción oficial de Simo Haija al manga.
En caso de que vivas debajo de una piedra, sabrás que el diseño de este personaje ya fue revelado hace años. El diseño de Simo Häyhä fue revelado de manera anticipada gracias a una encuesta en Twitter creada por los autores del manga en julio de 2019, preguntando a los fans qué diseño querían ver de manera anticipada. Simo Häyhä ganó la votación con la proporción más grande, y así su diseño fue revelado en noviembre de ese mismo año. Yo estuve ahí, y bueno, leer el manga desde 2019 y ahora verlo con exactamente ese mismo panel me alegra bastante. Como fan es alegre saber que estuviste ahí desde el inicio. Los luchadores que quedan del lado de los humanos son Sakata Kintoki, Simo Häyhä, Grigori Rasputin, Nostradamus. Y los luchadores del lado de los dioses son Anubis, Loki, Odín. Falta una victoria. Si logran llegar a las 6 victorias, golpeando la mesa, Brunhild está frustrada, ya que si lo arrinconan no va a poder seguir siendo un espectador desde arriba. Sí, se refiere a que seguro que Odín bajará como uno de los luchadores. Ahora que están empatados, si la humanidad logra otra victoria, llegando a las 6, harán que Odín baje en la siguiente. Falta poco para que ambos se vuelvan a ver. Siegfried. En el abismo del inframundo, en el Tártaro, notamos que las puertas ahora ya no están resguardadas por demonios, sino que ahora hay guardias diferentes. Un misterioso hombre lleva una caja mientras va taradeando la canción de Misión Imposible. Al cruzar la puerta, llega a un abismo donde hay muchos cuadrados flotantes alrededor. Son una especie de elevadores, que al acercar un objeto como identificador a un escáner, logra bajar por las estructuras. El misterioso hombre baja por el cuadrado gigante hasta otra parte de la prisión, concretamente otra entrada que está resguardada por 2 demonios que ya conocemos. Sí, los carceleros Sandras y Flauros, 2 de los 72 demonios de Salomón. Como sabemos, ellos 2 son todos pendejos y saludan a la vez que desean suerte al hombre que entra con su cajita de ruedas. Al llegar a las celdas de la prisión, notamos cómo Odín ha baneado a Buda, Sakata Kintoki y a Belzebub de poder entrar al Tártaro, poniendo carteles de ellos que dice: cuidado con estos rostros. La caja del hombre es en realidad una caja de medicamentos, hasta que se detiene. La figura encapuchada llega hasta enfrente de una gigantesca celda, saca nuevamente aquel objeto extraño y la celda se abre mágicamente como un espejismo. Era Michel Nostradamus, que se disculpa por la demora. Los guardias de aquí son muy estrictos, siempre le da mucho trabajo. Era la mismísima celda del semidios Siegfried, y Nostradamus riéndose le dice que parece que hay alguien especial que está husmeando últimamente por aquí. Si lo relacionan con eso sería un problema, porque él viene a cuidar de él. ¿Se te ha complicado? ¿Y pudiste traer la merca sin ningún problema? Nostradamus se ríe diciéndole que claro que sí, y abre la caja diciéndole que ya han llegado. Pequeña Gol. Gol había sido raptada y llevada al Tártaro por Nostradamus. Estaba molesta, pero con tan solo chasquear los dedos, libera a la valquiria de sus ataduras, pero Gol enojada le pega una patadota en la cara al secuestrador. Nostradamus se sujeta la cara del dolor y la valquiria se pregunta dónde diablos está, pero el trapo le recuerda que se lo dijo, ¿verdad? Te lo presentaré. A mi amigo, el novio de la señorita Bruni. El héroe matadragones. Gol finalmente ha dado con nada más y nada menos que Siegfried, que sonriendo simplemente saluda a la menor de las valquirias, haciendo que Gol se quede totalmente estupefacta. Estaba reunida con el esposo de Brunhild, y al saber esto se pregunta que si esto es el inframundo. Nostrapito le dice a Gol que así es, esta es la prisión de los dioses, el Tártaro. Esto deja en shock a la valquiria, la cual se pone nerviosa y empieza a gritar, pero el profeta la calma con un dulce. Al reclamarle por todo esto y por qué un humano como él está en el Tártaro, hace que Siegfried se ría, y Nostradamus le revele que es el médico personal de Siegfried. Hace tiempo Odín se lo pidió, por eso tenía un pase para entrar aquí, mostrándole a Gol la runa de antes. Gol se decepciona, pero de inmediato une los cables. El que encarceló al señor Sigurd fue el señor Odín, ¿verdad? Aún así, que le dé tratamiento y todo, eso significa que él también es sorprendentemente amable. Aunque más importante que eso, un luchador de la humanidad cumpliendo un encargo de un dios, eso significa que Nostradamus es un traidor.
Esto hace que Nostradamus se quede en silencio ante esa sospecha, dejándola sorprendida. Pero de inmediato cambia su expresión al decirle que no diga eso, ya que suena muy mal y que ya le contará los detalles más adelante, así que no dude de él. Siegfried le dice a Gol que puede confiar en Nostradamus. Es un médico muy hábil, y lo de ser un médico personal también es cierto. El señor Odín no puede permitirse que él muera, y le dice a la Valquiria el motivo por el cual la trajo a un lugar como este, y le pide por favor que confíe en él. Al preguntarle sobre qué está hablando, Siegfried se disculpa por hacer algo tan repentino como esto, pero necesita que lo ayude para detener la resurrección de los dioses primordiales. Al preguntarle qué carajo es eso, Siegfried le dice que es necesario que le cuente toda la lore. Todo comenzó hace muchísimo tiempo. Los llamados 88 dioses primordiales crearon este mundo, el cielo y la tierra, y eventualmente con el tiempo nacieron muchos dioses. Entre los 88 dioses primordiales que gobernaban el mundo original, existían aquellos con un poder abrumador, seres supremos y extremadamente fuertes. Eran llamados los 4 pilares primordiales, también llamados como Yggdrasil. Ellos 4 eran el gigante primordial, Ymir, el emperador demonio, Satanás, el señor del caos, Caos, y el dios creador, Odín. ¿Ymir, Satanás, Caos y además el señor Odín?, pregunta Gol, a lo que Siegfried le dice que en un mundo donde los dioses primordiales y los dioses coexistían, en cierto momento, los 4 primordiales dijeron esto: los numerosos e imperfectos dioses que no forman parte de los 88 dioses primordiales son innecesarios. Basados estos dioses primordiales, ¿eh? ¿Qué es esto, amigo? ¿El dios de los ajolotes o qué? ¿Qué es esto? Mira el dios de los vagabundos. Aplástenlos y destrúyanlos. Y así comenzó la masacre contra los dioses. No bastando con esto, hubieron 7 dioses primordiales que apoyaron a los 4 primordiales en esta decisión. Sin embargo, los otros 77 dioses primordiales que no estaban de acuerdo, entre ellos Izanagi, tomaron la decisión de proteger a los dioses que querían exterminar, y la hicieron frente a los 11 pilares. Esto eventualmente se convirtió en una guerra entre los dioses primordiales. A eso se le conoció como Ragnarok, el crepúsculo de los dioses primordiales. Los 77 dioses primordiales se unieron arriesgando sus vidas para luchar contra aquellos 11 pilares. Pero ante el poder absoluto de los 4 pilares, uno tras otro, fueron derrotados y asesinados. Y al final de esta larga lucha, los dioses primordiales llegaron a la conclusión que era imposible derrotar a los 4 pilares. Y entonces, los dioses primordiales que sobrevivieron, llevaron a los 4 pilares hacia unas tierras desoladas en el fin del mundo. Los dioses primordiales que habían sobrevivido extendieron sus manos hacia sus poderosos rivales, y estos lo sintieron en carne propia. Aquello era una técnica conjunta entre todos. Gleipnir, tejido de sellado. Juntaron todo su poder creando aquel vórtice que selló y absorbió poco a poco a los 11 pilares. Pero aquella técnica tuvo un precio a pagar. Izanagi se estaba fracturando. El costo de aquella técnica para sellar a los pilares fueron sus propias vidas. Todos los primordiales que habían sobrevivido empezaron a desaparecer. A través de un gran hechizo prohibido que requería sacrificar cuerpo y vida, Gleipnir, los 11 primordiales, incluidos los 4 pilares, fueron sellados. Y así, la guerra terminó. La mayoría de los dioses primordiales que gobernaban el mundo y los demás dioses perecieron y desaparecieron del escenario. La cara de Gol creo que nos describe ahora mismo. Un lore un poco molesta. Gol pregunta ¿qué clase de historia fue esa? No se parece en nada a la mitología que conocía. Según se cuenta, los antiguos gobernantes del mundo, los dioses primordiales, que no pudieron soportar su inmenso poder, se autodestruyeron y desaparecieron. Más tarde, los dioses crearon el nuevo mundo que ahora conocemos, compuesto por los cielos, la tierra y el inframundo.
Siegfried le dice que así es. Todos en este mundo creen en esa historia creada en épocas posteriores, pero lo que acaba de contarle es la verdadera historia. La verdadera. Aunque Gol se queda confundida ya que le contó tremenda lore, de repente el semidios le dice que debe de ser confuso para ella, pero aún hay más que debe revelarle de la verdadera historia. Fue justo antes de que los 4 pilares primordiales fueran completamente sellados. En aquel lugar había quedado un gigantesco agujero, y ahí dentro fue donde se llevó a cabo un terrorífico plan. Satanás se dio cuenta de que evitaron enfrentarse a ellos, y Mir se ardió porque se estaban volviendo más lentos. Es como si el tiempo mismo estuviera comprimido. Parece que planeaban sellarlos ahí para siempre. A Caos le pareció interesante, pues es el señor del caos. Pero a Odín se le ocurrió algo. En ese caso dejarían su divinidad fuera de ese lugar. En el texto original del manga, divinidad aquí está escrita en kanji, con la furigana de runa. Los 4 primordiales infundieron su divinidad en tesoros que servirían como receptáculos y las enviaron al exterior del sello. Los 4 tesoros salieron volando por el cielo en diferentes direcciones, dejando sorprendidos a los primordiales supervivientes. Cuando apareciera el ser digno de sus divinidades, en ese momento volverían a despertar. Y dicho así, nacieron los 4 tesoros de la calamidad. Los 4 primordiales esperaron pacientemente a que alguien digno de poseer sus 4 tesoros de la calamidad apareciera. Si esta historia hubiera sido completamente olvidada, no habría habido ningún problema. Pero un día, después de lo que pareció una eternidad, finalmente apareció un dios sin nombre. Este había llegado a la cima de una montaña en el cielo, y ahí, finalmente la había encontrado. La espada mágica, Gram. Ese dios, aunque poseía ambiciones oscuras y poderosas, en su corazón era un dios común sin nada en particular que destacara. La espada irradiaba un aura divina sumamente poderosa, no había duda. Es la misma de la historia escrita en el libro de Golnir. Es la verdadera. Este es uno de los 4 tesoros de la calamidad, el receptáculo de la divinidad de uno de los 4 pilares primordiales. Aquel dios sin nombre sentía que lo había estado llamando. Había estado esperando durante mucho tiempo. Cuando la agarró sintió aquel poder en su cuerpo. Sentía cómo se quemaba. Y tenía más poder cuando la cima de la montaña se iluminó. Estaba fluyendo a través de él. Esto era el poder de uno de los 4 pilares primordiales. Las venas salían y brotaban por su cuerpo hasta que llegaron a su cara y su ojo izquierdo. Había sacado la espada incrustada en la roca obteniendo su poder finalmente. Y así, al obtener la espada mágica Gram, el joven dios común adoptó la divinidad del dios creador, Odín. Despertó un poder y una sabiduría otorgadas por esa divinidad y comenzó a dominar el panteón nórdico, siendo venerado como un ser supremo. Gol no se podía creer lo dicho por Siegfried. ¿Dominar el panteón nórdico? ¿Acaso ese dios sin nombre es? Siegfried le confirma que sí, es un dios que ella conoce muy bien. A partir de ese momento, fue conocido como el dios supremo, Odín. En el pasado, hace miles de años, los hermanos de Susanoo, luego de haberlos abandonado y haber sido desterrado del Takegamahara por su propia hermana, había dejado su corona en el suelo. Su hermana pensaba que quizás se había pasado con él, aunque escucha un ruido extraño. Era su hermano que estaba siendo muy ruidoso y le pregunta qué está haciendo. Su hermano Tsukuyomi estaba viendo a Susanoo en su forma sigilosa a través de un espejo mágico, y nervioso mira cómo su hermana lo vio. Susanoo en su forma de cuervo, su hermano menor después de aterrizar en la tierra simplemente sigue volando por ahí. Es absolutamente irrazonable. Su hermana, despreocupada, le dice que se le ve en absoluto preocupado por él. Molesto, Tsukuyomi le dice que su hermano se puede ver en cualquier lugar, aunque sea en esa forma, y sorpresivamente se preocupa por Susanoo, diciendo que ojalá no tuviera que volar de aquí para allá. Su hermana se ríe de él y le dice que es un visionario, algo así es conveniente. Aunque su hermano no le presta atención y sigue observando a Susanoo en su forma de Yatagarasu a través del espejo. En la tierra
tierra, Susano regresaba a su cueva oculta de la humanidad y volviendo a su forma de Dios, se encuentra cansado, pensando en que si mañana debería ir al oeste o debería ir al este. Aunque sujetándose de la pared, el dios de la espada dice que si fuera al oeste, el maestro del este ya podría estar perfeccionando esa técnica que no puede soportar. No le gusta, pero las técnicas de Occidente están a punto de florecer. Es solo el momento, pero cuando Susano levanta la mirada, nota algo que le llama la atención: el espejo de su hermana. Susano grita emocionado que de verdad solo los hermanos mayores, la hermana y el hermano, son indulgentes con el hermano menor. Todo mientras sus dos hermanos mayores lo veían desde el cielo. Tiempo después, en el Takagamahara, Tsukuyomi le gritaba a su hermana mayor en repetidas ocasiones y le dice que por favor lo escuche. Ese Susano esta vez se ha encerrado en una cueva y no sale para nada. Su hermana se ríe y le pregunta a su hermano Tsukuyomi que si ha vuelto a la superficie de la tierra para ir a verlo, dándonos a entender que Tsukuyomi siempre se preocupó por Susano. En la sala médica de la arena del Valhalla, los miembros del Shinsengumi se preguntan si Souji estaría bien, a lo que recuerdan que Kondo lo está acompañando, por lo que está bien. Nagakure Jinpachi de inmediato se da cuenta de que al final Toji-san no vino, pero Hajime Sato le responde diciéndole que ese idiota seguramente después de ver la pelea se emocionó y se puso a entrenar. Luego, cuando ya termine de entrenar, dirá: yo soy el más fuerte del Shinsengumi, yo soy el mejor. El resto de los miembros del Shinsengumi confirman esto con una grata sonrisa, y Jinpachi termina diciendo que todos ellos tampoco deberían de quedarse atrás. Deben de entrenar duramente para superar a Toji-san e igualar a Souji. Ellos son el Shinsengumi y llevan esa sangre azul por sus venas. En otro lado, fuera de la arena del Valhalla, un hombre se encontraba entrenando. Corta o parte en dos la estatua de una diosa. Emanaba un aura brutal y jadeaba producto de su esfuerzo, diciendo que Souji es un bastardo y alguien que se está convirtiendo en un monstruo cada vez más increíble. Pero él es el más fuerte. Este pibe, por si andan algo perdidos, es el protagonista del manga de Chiruran, manga de donde Okita Souji proviene siendo un personaje secundario. Y recordemos, este personaje, pese a ser el prota y alguien bastante fuerte, no fue elegido como uno de los representantes de la humanidad y por eso se había ardido y vio la pelea desde lejos. Este chico estornuda ya que hace frío y se vuelve a poner su ropa. Muy bien. Ahora el siguiente entrenamiento será aprender a usar la Musouken, la espada desarmada que aquel dios utilizaba. Y esos son los últimos 2 capítulos del manga que la verdad han estado interesantes. Ese pixel de Shimohai, amigo, encima el siguiente en pelear. Me llamó mucho la atención Rasputin, ya que se juega bastante con ese misterio que no solo rodea al personaje, sino que literalmente es el que está detrás. Pero de la siguiente ronda hablaré en breves instantes. ¿Cómo se salvó Okita? Bueno, en el capítulo lo explican, estúpido. Pero bueno, también nos dicen que en realidad logró ver la trayectoria de la espada, cosa que Okita podía hacer desde mucho antes en la pelea, aunque la Musou que como sabemos es ligeramente diferente. ¿Por qué Izanagi curó a Okita? Amigo, vi a mucha gente chillando por esto y por lo que se ve no lo curó del todo, ya que se lo tuvieron que llevar a la enfermería. Si lo hubiera curado debería poder caminar. Por el comentario que hace Okita, parece ser que Izanagi más bien lo liberó de ese impulso asesino del Onigo, o sea, el instinto de lucha de Souji, ya que incluso vemos el aura azul que Okita tenía con el desvanecimiento y luego la condensa en la roja que obtuvo Okita con el Onigo llevado al límite, o sea, la primera que le vimos tener. Esto que hizo Izanagi no sería de extrañar, ya que hasta dioses comunes, como podría ser Zero, podían absorber la infelicidad y enfermedades de los humanos, teniendo consecuencias o fatigas por el proceso. De hecho, con Izanagi vimos esto, y además vemos que le pasó algo igual que a su hijo Susano, teniendo ese límite en esa parte del cuerpo. Con todo eso del lore de Izanagi y la guerra de los primordiales, conocemos por qué es que tuvo fatiga. Onogoro, o Onogoroshima, es el término que proviene de la mitología japonesa, y está relacionado con el Kijiki o el Nihon Shoki, dos de los textos más antiguos de Japón. En estos textos, Onogoro es la isla mítica que fue creada por las deidades Izanagi y Izanami, quienes son los responsables de dar forma al archipiélago japonés. El término puede descomponerse de manera simbólica. Ono, por sí mismo, sugiere algo que se forma espontáneamente, y Goro puede interpretarse como estabilizar o solidificar. Onogoro es el ritual que recita este dios, que vuelvo y repito, es un dios creador. De hecho, la técnica que usa se llama Onogoro.
autocondensación. La isla de Onogoro fue el primer lugar donde los dioses pusieron pie, y según el mito, se formó cuando las deidades revolvieron el océano primordial con la lanza celestial Ama no Nuboko, la lanza de Izanagi que se la vimos en el pasado de Susano. ¿Por qué Nostradamus pasó como si nada y logró entrar al Tártaro? Bueno, aparte de ver que pasó disfrazado, en la traducción oficial del manga es llamado como el hombre más odioso de toda la historia de la humanidad, y por lo visto en este capítulo, vaya que sí se ha ganado ese apodo. Sabemos que, en algún momento de su vida, Nostradamus logró casi destruir el Bifrost y se convirtió en el único en toda la humanidad en ser arrojado al Helheim como resultado, por lo que es bastante probable que fuese enviado al Tártaro, y de ahí conozca la ubicación de Siegfried, o que incluso que haya hablado con él en el pasado. De hecho, en este capítulo se nos menciona que fue su médico a petición de Odín. La manera por la que Nostradamus logra entrar es gracias a una runa la cual forma parte del nombre de Odín. Esta misma runa la vimos en esta historia del mismo Odín. Estos dos pelean sí o sí, amigo. ¿Qué opino de la lore de Odín? Bueno, fue sexo todo esto. Gracias a la guía oficial del manga, ya sabíamos de este Ragnarok anterior. Y de hecho, la frase que dice el Odín primordial cuando se dispone a masacrar a los dioses es la misma que dice Odín en el primer capítulo del manga, cuando le dice a su hijo Thor que masacre y destruya a la humanidad. De hecho, esto ni siquiera es coincidencia ni nada por el estilo. El capítulo donde se nos reveló la existencia de los dioses primordiales fue en el capítulo 88, y justamente en un inicio existieron 88 dioses primordiales, y Loki hizo su debut en el capítulo 11 del manga y ahora peleará en la 11ª ronda. Escriba, mangaka, escriba. Ahora sí, hablemos de la siguiente ronda del Ragnarok. Ojo, lo que estás a punto de escuchar salido de mi jeta es un anuncio de la revista, pues la 11ª ronda del Ragnarok será entre Simo Häyhä, la muerte blanca, versus Loki, el dios del engaño y las mentiras. No me gusta nada el versus, pero hey, es Shumatsu, manga donde han habido peleas que han sabido conectar muy bien y relacionar a ambos combatientes. Fuentes de esto, por eso me quise esperar, ya que el manga sí salió y muchos tradujeron el capítulo, pero yo me quise esperar a que no solo saliera en HD para hacer este video, sino que me quise esperar a este anuncio de donde salía este versus. Y sí, parece que es oficial. Les puede gustar o no, aunque sabiendo que es Loki, todo puede cambiar y quizás terminemos teniendo otro combate, no lo sé. La verdad, yo estoy bastante emocionado por la siguiente pelea. Ya sabrán que yo esperaba una pelea entre Rasputin versus Anubis, un Rasputin versus Loki o un Simo Häyhä contra Anubis. Pero este Simo Häyhä vs Loki me dejó helado. Y creo casi necesario decir que me encanta el personaje de Simo Häyhä. Tiene una historia con mi canal y con Shumatsu bastante legendario, hermano. Así que déjenme en los comentarios. ¿Les gustaron estos capítulos? ¿Qué esperan de la siguiente pelea? ¿Les gustó toda la lore? A mí me encanta, es lindo volver a YouTube y usarlo como escapismo de la realidad. Con la revelación de la siguiente ronda hice un bingo que pienso ir tachando a lo largo de los meses. A ver qué cosas se me cumplen de esta lista. Ya saben que yo soy Luigi, los odio mucho y me largo de aquí.